En esta primera lección del curso comenzaremos por entender qué es la ciencia de datos. Para ello comenzaremos viendo algunos ejemplos que nos permitirán entender este concepto de forma intuitiva y luego al final del video veremos una definición formal de lo que es la ciencia de datos. Comencemos entonces con un primer ejemplo y es hablando de los indicadores claves de desempeño o los Key Performance Indicators o los KPIs que usualmente en diferentes negocios se utilizan para medir de alguna manera el desempeño en diferentes áreas de ese negocio. Entonces, por ejemplo, podemos tener el ingreso por ventas, una métrica, digamos, si tenemos una tienda encargada de vender diferentes tipos de productos, pues una primera métrica o un primer KPI son los ingresos por ventas, es decir, medir mes a mes o día a día en un periodo determinado de tiempo cuántas ventas y cuál es el monto de esas ventas para diferentes productos o para la totalidad del stock de productos que tenga la empresa. Ese puede ser un KPI. Otro KPI puede ser qué tanto dinero invierte la empresa diariamente, mensualmente o en un periodo determinado de tiempo en herramientas de publicidad. Otro KPI puede ser entonces el costo de adquisición de un cliente, es decir, cuando se usan herramientas de publicidad, por ejemplo en redes sociales, después de hacer esa inversión, el retorno en términos del número de clientes que llegan a la empresa o a la tienda se conoce precisamente como el costo de adquisición de un cliente. Es decir, qué tanto debo invertir en dinero, en publicidad para poder adquirir un cliente y que el cliente termine comprándole al negocio. Y también entonces tenemos algo relacionado que es la tasa de conversión, es otro KPI, que es un porcentaje que mide de todos los clientes que visitan la tienda físicamente, el negocio, o que visitan el sitio web del negocio, cuántos de ellos o qué porcentaje de ellos termina adquiriendo un producto. Pero entonces acá lo importante, más allá de la métrica o del KPI que está midiendo diferentes variables de comportamiento del negocio, acá lo que nos interesa es analizar esas variables y extraer información relevante para mejorar procesos al interior del negocio o de la empresa. Entonces, por ejemplo, si tenemos el registro histórico de los ingresos por ventas de la empresa, lo que nos interesa, por ejemplo, es determinar aquellos periodos de tiempo donde se tienen más ventas, aquellos periodos donde de pronto ese nivel de ventas baja y tratar de determinar las razones por las cuales sube o baja ese nivel de ingresos por ventas y de acuerdo a eso definir estrategias que permitan, por ejemplo, mantener las ventas en un nivel constante o incrementarlas a través del tiempo. Entonces es tomar esos datos y extraer información relevante para definir una estrategia, en este caso de mejoras en las ventas. Si vemos, por ejemplo, que las inversiones en marketing no se manifiestan como incremento en los ingresos por ventas o que a pesar de que estamos haciendo inversiones en publicidad, la tasa de conversión no mejora, pues eso nos puede llevar a definir estrategias de pronto en términos del contenido de esa publicidad y determinar si esas estrategias han sido exitosas o han sido un fracaso y entonces tomar decisiones al respecto con base en esos datos para mejorar esas estrategias de marketing y que esa inversión en publicidad pues permita obtener mayores ingresos para la empresa o reduzca los costos de adquisición de un cliente o mejore las tasas de conversión. O también nos puede llevar a pensar que de pronto el público al que estamos intentando llegar con esa estrategia de publicidad pues no es el adecuado y con eso redefinir, por ejemplo, el segmento de cliente al cual deberíamos llegar para obtener mayores ingresos. Entonces podemos empezar a combinar estos KPIs, la información que se extraiga de allí para extraer conclusiones y tomar decisiones estratégicas en pro de la empresa. Miremos un segundo ejemplo que son las estrategias usadas comúnmente por las entidades bancarias. Entonces, las entidades bancarias generalmente recolectan datos de sus clientes, por ejemplo, datos relacionados con la edad, con el género, con el nivel de endeudamiento, con si la persona tiene o no tiene hipotecas o tiene préstamos de libre inversión, o cuál es su perfil de uso de tarjetas de crédito, o si por el contrario la persona o los clientes están interesados en realizar inversiones y no les interesa tanto el endeudamiento. Entonces, de múltiples clientes, de una gran cantidad de clientes, el banco tiene diferente tipo de información o de datos. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer con toda esa información o con todos esos datos el banco? Pues definir, por ejemplo, qué tipos de productos se adecúan más para ciertos tipos de clientes. Es decir, con base en esos datos de los clientes, definir unos perfiles de cliente y para cada perfil de cliente definir un tipo de producto que tenga el potencial de ser adquirido por ese cliente. Entonces podríamos tener un grupo de clientes, por ejemplo, interesado en adquirir hipotecas
pero otro grupo de clientes, por ejemplo, más interesado en créditos de libre inversión, otros clientes que de pronto están interesados en usar tarjetas de crédito u otros a quienes de pronto podemos ofrecerles mejor productos de inversión a corto, mediano o largo plazo. Entonces, nuevamente tomando los datos de los clientes se pueden perfilar y definir productos adecuados para cada tipo de cliente. Y entonces en estos dos ejemplos que vimos de los KPIs y de las entidades financieras o las entidades bancarias, ¿qué cosas en común podemos encontrar? Entonces, por un lado, pues tenemos los datos, que son bien sea los niveles de ventas, las tasas de conversión, la inversión en marketing, el costo de adquirir un cliente o los datos de los clientes del banco precisamente. Entonces tenemos ahí una cierta cantidad de información de datos. Por otro lado, entonces tenemos los objetivos del negocio, que en el caso entonces de una tienda o de una empresa pues es incrementar por ejemplo las ventas, reducir el costo de adquisición de un cliente, mejorar la tasa de conversión, etcétera, etcétera. En el caso del banco es poder definir productos para ciertos segmentos de cliente y que el cliente termine adquiriendo esos productos. Entonces tenemos de un lado los datos y de otro lado los objetivos del negocio. Y en medio entonces lo que tenemos es que enlazar de alguna forma, establecer un puente entre los datos y los objetivos del negocio para definir unas estrategias que busquen mejorar diferentes aspectos del negocio. Y entonces acá, cuando combinamos los datos con esas estrategias para mejorar el negocio y alineamos todo eso con los objetivos del negocio, pues en esencia lo que tenemos es la ciencia de datos. Entonces la ciencia de datos lo que hace es enlazar esos datos con esos objetivos del negocio. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Pues por un lado resolver problemas específicos del negocio o apoyar la toma de decisiones al interior de esa organización. Esa es como la idea de la ciencia de datos. Entonces vamos a formalizar esto con una primera definición, ya partiendo de los ejemplos que acabamos de ver. Entonces podemos decir que la ciencia de datos es un área interdisciplinar que usa diferentes técnicas o herramientas o algoritmos o sistemas o conceptos para extraer un conocimiento profundo, en inglés eso se conoce como insights, a partir de los datos. Los datos van a ser la materia prima y usar esta información, este conocimiento profundo para resolver problemas o para tomar decisiones. Entonces vamos a desglosar un poco esta definición. ¿Por qué se dice que es una ciencia? Porque vamos a aplicar herramientas propias de las ciencias, es decir, vamos a aplicar herramientas de adquisición de datos, vamos a aplicar herramientas de observación de esos datos, de análisis de esos datos, de extraer conclusiones de ese análisis para resolver un problema en particular. Entonces, por eso es que se conoce con el nombre de ciencia. ¿Y por qué de datos? Pues porque simplemente los datos van a ser la materia prima de esta ciencia en particular. Ese es el elemento esencial a partir del cual extraemos la información relevante. ¿Por qué es interdisciplinar? Porque como veremos más adelante a lo largo del curso, necesitamos, por ejemplo, herramientas de matemáticas para poder procesar esos datos, de estadística para poder interpretar esos datos, herramientas incluso de programación o de ciencias computacionales para poder capturar esos datos, y por eso es de carácter interdisciplinar. Este conocimiento profundo, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que únicamente no vamos a observar los datos. Por ejemplo, si tenemos el nivel de ventas de una empresa, no solo basta con observar ese nivel de ventas, sino que tenemos que ir más allá y tratar de encontrar los motivos que explican el comportamiento de esos datos. ¿Por qué en ciertos periodos de tiempo suben las ventas y por qué en otros bajan? ¿Por qué esta estrategia de marketing fue exitosa y por qué esta no? Entonces, a eso se refiere el conocimiento profundo, a entender las razones que están detrás del comportamiento de los datos. Y todo esto combinado, ¿qué es lo que busca? Resolver un problema en particular o apoyar procesos para tomar decisiones. Entonces esta sería una primera definición. Y una definición un poco más compacta sería esta otra. La ciencia de datos es una disciplina que a través del uso de herramientas de análisis intenta resolver problemas y necesidades del negocio a partir de datos históricos. Entonces desglosemos también esta definición. Nuevamente lo que se busca es resolver problemas y necesidades del negocio, pero apoyadas precisamente en los datos. ¿Qué vamos a usar? Una serie de herramientas de análisis. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, tendremos herramientas matemáticas, de probabilidad, de estadística, herramientas computacionales, y todo eso combinado va a apuntar a extraer información relevante de esos datos
que hemos recolectado para resolver esos problemas y necesidades del negocio. Y esos datos, un elemento importante es que tienen que ser datos históricos, es decir, que usualmente en un problema de ciencia de datos lo que hacemos es recolectar datos de ese negocio en particular por un periodo de tiempo determinado para poder posteriormente analizarlos y extraer información relevante. Y acá es importante hacer una salvedad. Cuando usamos el término negocio, lo estamos usando en un sentido amplio, es decir, no solo nos referimos a un negocio que va a vender productos o servicios, sino que también este negocio en términos mucho más generales, y como lo veremos más adelante, se puede aplicar a diferentes ámbitos. El negocio puede ser, por ejemplo, una política pública, puede ser un producto en particular, puede ser algún ámbito como el área de la salud, el área del transporte. Entonces el término negocio realmente es mucho más amplio y hace que la ciencia de datos no se limite únicamente a resolver problemas particulares en una empresa que ofrece productos o servicios, sino que esto es mucho más transversal a diferentes áreas, tanto de la vida cotidiana como de la sociedad. Muy bien, con estas definiciones ya comenzamos a tener una idea clara de lo que es la ciencia de datos, que en últimas busca lograr la solución de problemas y apoyar la toma de decisiones basado en el análisis riguroso de los datos, y usando herramientas propias de las ciencias computacionales y unas sólidas bases en áreas como las matemáticas, la probabilidad y la estadística, entre otras. El objetivo ahora es tener un panorama aún más amplio de esta disciplina, así que en la próxima lección veremos una serie de aplicaciones reales de la ciencia de datos en diferentes ámbitos de la sociedad y de nuestra vida cotidiana.